Bienvenidos a la clase número 8 de Escuela para Matrimonios. Nos da mucho gusto que sigan en el curso, nos ha dado mucho gusto poder estar con ustedes a lo largo ya de casi 2 semanas. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que queremos tener mucho cuidado en acercarnos a este tema. No es un tema morboso, no es un tema de doble sentido, sino que queremos acercarnos a verlo de la forma más santa, porque es un tema santo a la forma en cómo Dios lo estableció y cómo Dios lo diseñó. El día de hoy el tema es sexo y matrimonio. Y queremos acercarnos a la Biblia para ver qué es lo que dice respecto a la sexualidad en el matrimonio. Tal vez nosotros hemos aprendido de este tema de distintas formas, a través de distintas personas, y hoy queremos acercarnos a la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios dice, cuál es su forma y cuál es su diseño. Así es que con mucho respeto nos acercamos a poder estudiar el tema de sexualidad y matrimonio. Así es que quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 6, y dice así: En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Okay, lo primero que tenemos que darnos cuenta con eso es que una vez más, es una de las cartas del apóstol Pablo. Entonces al principio nos enseña lo que es el evangelio, la implicación del evangelio en Cristo, o sea, lo que Cristo implica en nuestras vidas, lo que implica vivir en Cristo. Y ahora, cómo vivir en Cristo, cómo es que vamos a vivir en Cristo, pero cómo es que vamos a relacionarnos con todas estas temáticas. Entonces tenemos que irnos nosotros a la ciudad de Corinto y tener que darnos cuenta que la gente o la iglesia en Corinto estaba recibiendo el evangelio, estaba siendo cambiada y transformada, y algo en su corazón estaba diciendo: nosotros tenemos que actuar ahora diferente. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Corinto había mucha promiscuidad sexual. Parte de la idolatría hacia los dioses que ellos tenían implicaba que tú entrabas, por ejemplo, a un templo y parte de la adoración implicaba que te quitabas tu ropa y tenías relaciones sexuales con la mayor cantidad de gente posible, o sea, orgías entre cientos y miles de personas, y entre más personas tuvieran relaciones sexuales, pues era muy común, eso expresaba mayor adoración. Entonces era muy común también que tu familia se dedicara a este tipo de negocio. En otras palabras, a lo mejor que tu hija se dedicara a la prostitución, o que tus hijos se dedicaran a la prostitución, o a la fabricación de idolatría con connotación sexual. En otras palabras, la promiscuidad estaba al por mayor en ese entonces. Entonces la iglesia ahora estaba diciendo: nosotros estamos siendo cambiados por medio de Cristo, el Espíritu Santo está habitando dentro de nosotros, y ahora cómo debemos vivir, ahora cómo nosotros debemos reaccionar. Y aquí es donde entonces empieza la ética sexual en el cristianismo, y donde tenemos que comenzar es de que Dios fue el que inició la relación sexual. O sea, Dios es el que estableció la relación sexual entre un hombre y una mujer, incluso que fuese necesaria una relación sexual para poder cumplir algunos de los mandatos de Dios, que es multiplicar la raza humana y multiplicar también las generaciones. Para eso tendría que haber esta relación sexual. En otras palabras, tiene que ocurrir eso para que se dé de una forma correcta. Ahora, tenemos que darnos cuenta aquí
acerca de lo que Dios está tratando de hacer. ¿Por qué? Porque la ética sexual dentro del matrimonio cristiano es muy distinto a cómo lo platica el mundo. Y aquí es donde está la diferencia, porque muchos de nosotros, ¿qué hacemos con este tema? Pues simplemente no lo hablamos, y no lo hablamos, y no lo hablamos, y no lo hablamos, y no lo hablamos. Entonces llega un momento donde, por ejemplo, los papás les quieren hablar a los hijos ya adolescentes, y el papá le dice, bueno, mijo, pues tenemos que hablar acerca de la sexualidad. Y para ese entonces el hijo le dice, sí, papá, ¿qué quieres saber? ¿Verdad? Porque nosotros omitimos ese tema hasta que ya están muy grandes. Ahora, ya para cuando están muy grandes, los niños ya saben, ellos ya crecieron, ya aprendieron, ya vieron. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando la tecnología, la edad de iniciación sexual o de visualización sexual va bajando, va reduciendo. Se estipula ahorita, por ejemplo, que la iniciación sexual, la edad promedio de iniciación sexual en los adolescentes mexicanos es aproximadamente entre 13 y 14 años. En otras palabras, la mayoría de adolescentes mexicanos comienzan su primera actividad, su primera relación sexual a los 13 años. Pero la mayoría de niños empiezan a ver imágenes sexuales a partir de los 7 años de edad. Y esto va bajando. Se estipula que en los próximos años los niños empiezan a mirar pornografía a partir de los 5 años de edad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dejando que nuestros hijos estén viendo el celular y que estén completamente desprotegidos. Y muchas veces nosotros decimos, pero es que tiene controles y no se va a ver nada de eso. Pues aunque le pongamos cosas, es difícil mantener ahí el contenido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con todo eso? Pues tenemos que darnos cuenta cuál es la ética o cuál es la forma en que Dios observa este tema del matrimonio. Ahora, hay varias formas de ver esto. Decir uno, el sexo es malo, el sexo es aborrecible, el sexo no tiene nada que ver con Dios y solo para la procreación, si es necesario. Entonces, es una óptica muy, muy negativa. Pero por el otro lado, también es, todo se vale, ¿verdad? Todo está bien. Y tenemos que darnos cuenta qué es lo que dice Dios, qué es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, tenemos que definir el día de hoy lo que vamos a llamar sexo santo y después sexo pecaminoso, ¿ok? Por un lado tenemos sexo santo y sexo pecaminoso. Sexo santo es al cual Dios dice, bien. Sexo santo es a lo cual Dios dice, wow, esto es un acto de adoración incluso hacia Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo estamos haciendo de la forma correcta, entonces glorifica a Dios. Y sexo pecaminoso, todo lo demás. Ahora, aquí voy a tener que citar a mi mamá, ¿ok? Porque ella desde muy pequeña nos enseñó una frase, y la frase dice así. Entonces, el sexo es para un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Otra vez, el sexo es, o la relación sexual, es para un hombre y una mujer dentro del matrimonio. ¿Sí notaban el corazoncito, verdad? Ok. ¿Qué implica eso? Que todo lo demás, todo lo que está afuera de un hombre y una mujer dentro del matrimonio, esto es santo. Todo lo que está afuera de esto es pecaminoso. Todo lo demás es pecaminoso. Un hombre con otro hombre, pecado. Una mujer con otra mujer, pecado. Un hombre con una mujer que no es su esposa, pecado. Una mujer que no es con un hombre que no es su esposa, pecado. Y de la misma forma, cualquier otra cosa que sea una relación o actividad o una visualización, todo eso es pecado. Alguien podrá decir, pues podemos incluir pornografía a lo mejor en nuestra relación sexual. No, porque si nosotros metemos pornografía entre nosotros, ¿qué ocurre? Pues estamos ya metiendo a otra persona. Ya no es un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Hay muchos tipos de diferentes pecados sexuales. Tenemos, por ejemplo, la fornicación. La fornicación, pues es la relación sexual entre un hombre con otra persona un hombre soltero con otra persona soltera, o cualquier soltero que tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que la abstinencia sexual para los solteros es una forma de honrar a Dios. Toda relación sexual antes del matrimonio es pecado. Una vez más, toda relación sexual antes del matrimonio
es pecado. Entonces, la forma que el soltero honra a Dios, lucha en contra de la fornicación, es con la abstinencia. Y es la única forma que verdaderamente se puede honrar a Dios. Es una forma que estamos nosotros honrando a Dios con la sexualidad. Una vez más, la abstinencia. Entonces tenemos la fornicación, tenemos el adulterio, que el adulterio es un hombre casado con otra persona, a lo mejor soltera o casada, pero para él es adulterio. Y hay muchísima homosexualidad, lesbianismo, etcétera, etcétera. Hay muchos diferentes tipos de pecado sexual. Ahora, hay veces donde lo que la Biblia nos enseña es de que como que junta todos los pecados sexuales y simplemente le llama fornicación. En otras palabras, está generalizando todos los pecados sexuales. Ahora, a partir de esta explicación, ahora sí nos vamos al primer versículo, que dice así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, entonces ya nos dimos cuenta, la iglesia está siendo cambiada, la iglesia está siendo transformada por el Evangelio, el Espíritu Santo está habitando dentro de ellos y ahora ellos están diciendo cómo vamos a tratar con este tema de el sexo. Entonces lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que ellos querían honrar a Dios. Entonces nosotros tener una ética sexual conforme a la palabra de Dios tiene como meta y objetivo honrar a Dios. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente. Queremos hacerlo de la forma que honre a Dios. Porque ellos están tratando de decir, le escribieron cómo vamos a reaccionar, cómo nosotros debemos vivir en esta nueva vida, ¿verdad? Cómo nosotros debemos ahora llevar nuestra vida, cuál va a ser nuestra forma de llevarnos con respecto a la sexualidad. Podemos ser promiscuos, podemos tener muchas relaciones, ahora a lo mejor ya no con los paganos, nada más con los cristianos, y a lo mejor ellos están tratando de decir, ¿cómo podemos honrar a Dios? Entonces, en cuanto a las cosas que me escribisteis, la primera opción dice, bueno, le sería al hombre pues no tocar mujer. Ahora nótese lo que dice, bueno sería al hombre no tocar mujer, porque aquí ya comenzamos nosotros con las diferencias entre los hombres y las mujeres. En cuestión de la sexualidad, los hombres y las mujeres somos diferentes. Entonces, si tú quieres honrar a Dios verdaderamente, la primera opción es no toques mujer. Ahora eso tiene mucha congruencia. Y mucha congruencia simplemente en cuanto a cómo nosotros estamos diseñados como seres humanos, como varones. Un hombre que nunca ha tocado a una mujer, que nunca ha visto a una mujer desnuda, que nunca se ha masturbado, que ha mantenido limpio este asunto, es un hombre que puede glorificar a Dios a través de la sexualidad. ¿Por qué? Porque es completa abstinencia. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque a partir de que el hombre inicia su primera actividad sexual, Dios diseñó para que la actividad sexual, la primera vez que tú tuvieras una relación sexual fuera con tu esposa. Todo lo que está fuera de ahí es pecado. Entonces, si tú tocas mujer antes de casarte, ¿qué pasa? Se distorsiona todo el asunto. Se distorsiona. ¿Por qué? Porque imagínense que es como un foco. La sexualidad en el hombre es como un foco, que cuando tú enciendes ese foco, ya nunca más se vuelve a apagar ese foco. Y esposas, es muy importante que ustedes entiendan esto. Porque no es así con las mujeres. Las mujeres no es como que tengo una necesidad fisiológica, ¿verdad? Porque en el caso del varón, eso es lo que ocurre. Se convierte en una necesidad fisiológica, una necesidad intrínseca del varón. ¿A partir de cuándo? A partir de que haya una iniciación sexual, a partir de que comienza una actividad sexual. Por eso es, una vez más, que la meta de los creyentes es abstenernos sexualmente hasta iniciar, prender el foco, por decirlo así, con tu esposa. Y a partir de ahí se convierte en una necesidad. Entonces, si tú quieres honrar a Dios, dice el apóstol Pablo, lo mejor sería, pues no toques mujer. Y si tú no tocas mujer, entonces no vas a ser tentado de la misma forma. ¿Por qué? Porque no has tenido un acercamiento, no has tenido una relación, no has sido expuesto visualmente a una mujer. Por eso es que dice, lo mejor sería, pues no toquen mujer.
Pero bueno, para todos los que ya están casados y para los que ya iniciaron, aquí está el detalle, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahora sí para nosotros? Si ya iniciamos, entonces, ¿cómo debería ser la ética sexual en el matrimonio? Ok, y entonces el versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno que tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Este versículo 2 nos está hablando de la exclusividad en el matrimonio. Por eso, como decía David, es un hombre, una mujer dentro del matrimonio. Una vez que tú te casas, hablamos hace algunos días acerca del pacto, y entonces tú te casas y tú te conviertes en, por decirlo así, propiedad exclusiva de tu marido, y tu marido se convierte en propiedad exclusiva tuya. Por eso dice que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y hablando aquí en el tema de la fidelidad, eso es súper importante, que somos exclusivos, no solo físicamente, pero también mentalmente, emocionalmente. Es decir, toda yo le pertenezco a David y todo él me pertenece a mí, porque somos ahora una pareja que Dios ha unido, hemos hecho un pacto delante de Dios, y entonces ahora hay exclusividad de ambos. Entonces tú ya no tienes permiso de estar teniendo conversaciones con alguien más de forma sexual, enviando fotografías, teniendo conversaciones fuera de, y tú podrás decir, pero no estoy haciendo nada, no la he tocado, no le he tocado, no le he besado, lo que sea, pero estás teniendo un romance emocional, cibernético, por decirlo así, con alguien más que no es tu esposo. Entonces, el versículo 2 nos habla acerca de exclusividad. Tus ojos solamente son para tu esposo. Y esposo, tus ojos solamente son para ella. Nadie más, ya nadie más cabe en una relación sexual. Por eso hay exclusividad. Ok, y ahora llegamos al versículo 3. Ahora, a lo mejor algunas cosas de las que vamos a escuchar el día de hoy, pues a lo mejor les van a sorprender, ¿verdad? Tú dices, no sabía que eso venía en la Biblia, pero tenemos que darnos cuenta cuando estamos hablando acerca de un tema en la Biblia. Tú nunca puedes tomar un versículo y luego sacarlo de su contexto en el cual está establecido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De repente, cuando sacamos un versículo y hacemos que signifique otra cosa, y lo sacamos de su contexto. Pero en este caso, nosotros tenemos que darnos cuenta, interpretar cada uno de estos pasajes a la luz de los pasajes anteriores y posteriores a esto. Entonces, el versículo 3 dice así: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Ok, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El deber conyugal, ¿a qué se refiere? Pues traer el chivo a la casa, significa el dinero, significa la provisión. No. Estamos hablando acerca de la relación sexual. Déjame decirte algo. Dentro de la iglesia, si yo te pudiera preguntar cuál es el pecado sexual más común dentro de la iglesia, a lo mejor tú pensarías, pues a lo mejor es adulterio, a lo mejor es pornografía, a lo mejor es etcétera, etcétera. Pero el mayor pecado dentro de la iglesia cristiana es la abstinencia. Así es la abstinencia, y es pecado. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia nos enseña, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Para los solteros, escuchen bien, para los solteros la abstinencia es una forma de honrar a Dios. Ellos se abstienen sexualmente, ¿por qué? Porque están honrando a Dios. Se abstienen visualmente, se abstienen de tocar, se abstienen y en esa forma están honrando a Dios. Pero la abstinencia sexual en el matrimonio ya no es una forma de honrar a Dios, es una forma de deshonrar a Dios. Y es pecado. Miren cómo lo explica. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Qué impresionante lo que dice. Lo llama un deber.
¿Es un qué? Un deber. A diferencia de una obligación, si tú no cumples una obligación, entonces tú tendrías unas consecuencias. Pero un deber es algo que nosotros nos autoimponemos, una responsabilidad autoimpuesta, voluntariamente autoimpuesta. Y eso es lo que la Biblia dice que nosotros debemos considerar la relación sexual en el matrimonio. Un deber. La relación sexual es un acto de servicio. Tú estás sirviendo a tu esposa y ella está sirviéndote a ti. Es un acto de servicio. Y eso es lo que nos enseña. Nos dice así claramente: cumpla, cumple, cumple. Y eso es lo que yo quisiera que entendieran muchas personas, especialmente muchas hermanas, porque no entienden esto acerca de su esposo. Tu esposo te necesita a ti sexualmente, tu esposo te necesita a ti. Y cumple. Pero ¿qué es lo que ocurre mucho dentro de los matrimonios? Esta cuestión de la relación sexual, para empezar, no se habla. Para nosotros como hombres es complejo abrir, ¿verdad? Que sí, y hablar de este tema con mi esposa, ¿verdad? Decir, es que tengo una necesidad sexual que solamente tú puedes cumplirla. Eso es muy difícil, da mucha vergüenza hablar eso. Porque a lo mejor tú dices, a lo mejor yo soy malo, soy una mala persona, pero es una necesidad que Dios puso dentro de mí que solamente puede ser satisfecha por medio de mi esposa. Si no es satisfecha por medio de mi esposa, entonces todo lo demás es pecado. La abstinencia es pecado. El satisfacer esta necesidad fisiológica con otra persona sería pecado. Pues la única persona con la cual se puede satisfacer esta necesidad es con mi esposa. Es por decirlo así, hermana, la relación sexual para el hombre es como si tú tuvieras, llamamos una necesidad fisiológica como comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues muchas esposas prácticamente envían a sus maridos al trabajo y al mundo expuestos, pero sin comer. Completamente sin comer. Entonces, lamentablemente, ¿por qué hay tanta infidelidad? Ahora, con todo esto todo esto es pecado, la infidelidad matrimonial es pecado, el adulterio es pecado, no estamos diciendo que eso es bueno. Nada de eso es bueno, esto es desastroso, esto daña, pero muchos, ¿qué es lo que han hecho? Han impulsado a sus esposos a salir, a satisfacer su necesidad sexual con otra persona. Ahí es donde empieza la tentación. Ahora, eso que lo hacen está mal, está equivocado, es pecado, no es correcto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esa relación sexual sea satisfecha dentro del hogar, con tu esposa, solamente con tu esposa. Entonces, hermana, yo lo único que te puedo decir es, cumple con tu marido el deber conyugal. No, pero es que no sé, ¿verdad? Es que me duele la cabeza. No, es que ya estamos cansados. No, es que los niños, es que el coronavirus, y es que, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas razones. ¿Y qué terminas haciendo? Simplemente no están teniendo relaciones sexuales. Entonces, si ustedes no protegen esto, ¿qué están haciendo? Lo vamos a ver al final de este pasaje. ¿Qué ocurre? Pues es donde entra la tentación. Y es donde entra el devorador y hace estragos. Nosotros tenemos que proteger nuestro matrimonio, y la forma de proteger el matrimonio sexualmente es que haya mucha actividad sexual dentro del matrimonio. Que esto sea lo constante, que sea lo común dentro del matrimonio. Es un deber que se cumple. Es un deber que se cumple.
Así es, y haciendo referencia a esto, tal vez ustedes han escuchado que cuando vas a hacer la despensa, cuando tienes que ir a comprar tu mandado, nunca vayas con hambre, porque si tú vas con hambre al súper, pues obviamente se te va a antojar todo, vas a querer agarrar de todo y cuando vayas a pagar va a ser una cuenta carísima. Y dan este ejemplo en comparación a la relación sexual, ¿no? Si en casa no hay alimento, sales al mundo y obviamente se te antoja todo lo que ves porque no has sido alimentado. Y entonces ponte a pensar, ¿qué es mejor? ¿Comer en casa o comer afuera? Y obviamente siempre va a ser mejor ser alimentado en casa que comer afuera por muchos factores. Entonces, si podemos hacer la comparación, pudiéramos entender de la importancia que es cuidar nosotros el hecho matrimonial. A lo mejor ustedes les han dicho, ay, pues el matrimonio es como una plantita, ¿verdad? Que hay que cuidar y hay que regar y podarla y etcétera, etcétera, para que pueda florecer. Eso implica el matrimonio. Y cuidarlo implica cuidar el hecho matrimonial. El versículo número 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino su marido, ni tampoco el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Entonces podemos ver cómo la Biblia nos habla acerca de pertenencia. Nos pertenecemos el uno al otro. Por eso es que hacemos tanto hincapié en los solteros, en guardarse sexualmente y puros hasta el matrimonio, porque crea lazos de pertenencia con la persona que tú estás teniendo relaciones sexuales. El esposo le pertenece a su esposa y la esposa le pertenece a él, por eso son una sola carne. Y en este punto yo quisiera hablar a todos los solteros y solteras que nos están viendo. Si a lo largo de tu vida y hasta este punto tú has tenido relaciones sexuales siendo soltero, yo quiero animarte a que tú te arrepientas y tú le pidas perdón a Dios y pídele a Dios que Él te haga puro en el área sexual, que limpie tu mente, que limpie tu corazón. Para las chicas esto es una cuestión impresionante y yo quiero animarte a que si tú has cometido este pecado de fornicación, pídele perdón a Dios y después perdónate tú misma. Y para todos ustedes solteros, yo quiero animarles a que si hay una forma en cómo ustedes pueden honrar a sus padres, es manteniéndose puros sexualmente. Chicas, denle el privilegio y el honor a su papá, de que el día de tu boda, él pueda ir caminando de tu brazo, entregando a una mujer que se ha guardado en pureza sexual hasta ese día. Honra a tu papá en pureza sexual. Muchachos, honren a su mamá para que el día que ustedes vayan caminando con ella, entrando a la iglesia al día de su boda, esta puede ser una honra que ustedes le están entregando a ella. Es una cuestión impresionante. Mientras todo el mundo te grita que todos lo hacen, que qué tiene de malo, esta es la generación que nosotros como padres estamos trabajando en formar para una generación que va en contra de la corriente de este mundo, a grado que tú puedas llegar al matrimonio virgen, puro sexualmente. Me acuerdo que cuando David y yo nos íbamos a casar, como 1 o 2 meses antes, fuimos con mi ginecóloga. Y todos nos decían, tienen que ir antes con la doctora para que les dé algunos métodos anticonceptivos y que los revise, está bien, que si están bien y etcétera. Y entonces vamos y entonces nos empieza a tomar los datos, ella está agachada, sus nombres, su edad, y entonces nos pregunta, ¿hace cuánto iniciaron su actividad sexual? Y nosotros, nunca hemos iniciado. Y entonces ella levanta la cabeza y dice, ¿nunca han tenido relaciones sexuales entre ustedes? Y nosotros, no, nunca. Bueno, pero antes de ustedes sí han tenido relaciones sexuales con otras parejas. Y nosotros, no, tampoco. Y entonces ella nos dice, ¿son vírgenes los dos?
pues sí. Y ella dice, pues tenía años de no escuchar una pareja que fuera virgen, ¿te acuerdas? Pues felicidades, nos dijo ella. Y para nosotros pues eso era como, pues no será tan común, pero eso es lo que nosotros estamos tratando de educar a nuestros hijos también, aunque son pequeños, estamos tratando de educarles. El matrimonio es un regalo de Dios, es sagrado, obviamente ellos no saben cuestiones sexuales, hasta ahorita son niños pequeños, pero estamos luchando y creyendo por una generación que va en contra de la corriente en el ámbito sexual. Así es que soltero y soltera que nos estás viendo, si son novios, si son pareja, guárdense, honren a Dios, honrense entre ustedes y honren a sus padres en el área sexual. Entonces, en la cuestión de la permanencia entre esposos, aquí podemos ver dos palabras que son lo opuesto la una de la otra, y vamos a ver que muchas veces hemos caído aquí. Si yo les preguntara, bueno, ¿cuál es lo contrario a la generosidad? Pudiéramos ver que lo contrario a generosidad es egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es un amor excesivo e inmoderado hacia uno mismo, es decir, mis intereses antes de lo que mi prójimo necesita. Yo primero. Y la generosidad es una inclinación de dar y de compartir. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Eres un amante generoso o eres un amante egoísta? El egoísta constantemente está pensando, es que estoy cansado, es que hoy no quiero, es que me duele la cabeza, es que los niños, es que simplemente no tengo ganas. Y aquí hay un punto que tal vez muchas veces hemos visto como egoísmo, pero es un punto bien importante a tratar en el matrimonio. Y es cuando ha habido pecados sexuales cometidos en nuestra contra. Como por ejemplo, abuso sexual, tocamiento cuando fuiste niño por parte, normalmente es alguien cercano, un tío, un amigo de alguien abusó de ti. Si ese es tu caso, queridos hermanos, este es un tema que tú necesitas hablar con tu esposo o con tu esposa, porque es un área que necesita ser sanada para que podamos entender la importancia de la relación sexual. Si no, siempre la vamos a ver de alguna forma manchada. No lo vamos a ver como algo puro y sagrado porque hemos tenido una mala experiencia. Si de niño tú fuiste abusado, alguien te hizo tocamientos, alguien te obligó a ver algo, yo quiero pedirte que tú le entregues esa área de tu vida a Dios y pídele que Él sane esta área y que con su amor podamos ver la intimidad sexual como un regalo de Dios santo, a la forma que tú puedas entender que le perteneces a alguien, y eso es un regalo de Dios, no es un castigo, es un regalo de Dios saber que hay pertenencia y que hay pureza aún en la relación sexual, en el matrimonio. Y yo quisiera como tomar nada más un momento y decirles, pues, a nombre de esas personas, ¿verdad? O sea, perdón. A lo mejor esa persona no te va a pedir perdón, pero yo quisiera que te dieras cuenta que el amor de Cristo es suficiente. El amor de Cristo sí sana nuestro corazón. El amor de Cristo sí regenera nuestro interior. El amor de porque tú dices, es que alguien me hizo daño y a partir de ahí yo fui deshecho. Fui dañado de una forma y ahora eso está haciendo que yo accione y reaccione de cierta forma, de cierta manera. Y yo quiero decirte que hay una esperanza en Cristo. Cristo sí viene y cambia tu corazón. Cristo viene y restituye aquello que ha sido dañado. Muchas personas incluso odian a Dios porque alguien les hizo daño. Pero yo te quiero decir, en vez de correr lejos de Cristo, corre hacia Cristo. Porque Cristo sí viene y nos sana. Y déjame decirte, su amor es suficiente para transformarnos. Su amor es suficiente para sanarnos.
Entonces, en nombre de aquellas personas, es lamentable y tan feo tener que decir, hay muchas personas que han sido abusadas sexualmente, pero es la triste realidad de muchísimos. Incluso algunos de los que están escuchando aquí han sido víctimas de eso. Yo fui víctima de eso hace muchos años. Una persona que era un primo lejano, en algún momento nos tocaba a nosotros, me tocaba a mí y pedía que yo lo tocara a él. Yo no sabía que eso era abuso sexual, no sabía que lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Y años después yo estoy cuestionando mi identidad sexual, en mi etapa de adolescencia, diciendo, seré hombre, me deberían gustar los hombres, no sé qué. ¿Por qué? Por lo que él me había hecho. No por algo que yo era, sino por lo que él me había hecho. Él había puesto ahora tantas dudas y tanta reacción. Gracias a Dios, Cristo llegó. Cristo me rescató. Cristo me encontró. Cuando yo tenía 15 años, Cristo me agarró y me puso un corazón nuevo, una identidad nueva. Y por eso te puedo decir que sí hay restauración, sí hay sanidad. Cristo viene y restaura. Y a partir de eso, ahora que estamos en Cristo, tú dices, bueno, yo viví una parte negativa, pero ahora, ¿cómo voy a vivir esto positivamente dentro del matrimonio? Porque pareciera que Satanás trata de hacer dos cosas. Número uno, a los solteros, meterlos a la cama. Y a los casados, sacarlos de la cama. Cualquier cosa que los separe, cualquier cosa que los distancie, eso está causando problema. Entonces, nosotros tenemos que luchar para que nuestra ética sexual sea una de honrar y glorificar a Dios. Para los casados no es la abstinencia es pecado. Ahora, yo quisiera que viéramos tantito cuáles son algunas formas en que nosotros somos egoístas sexualmente. Por ejemplo, casi nunca tienen relaciones sexuales. Casi nunca. Y alguien dirá, pues es que alguien se acerca a tu esposa y a lo mejor quiere tener relaciones sexuales, o tu esposa y tú dices, pero pues no es tu cumpleaños, ¿verdad? O no es Navidad, y entonces casi nunca tienen relaciones sexuales. Si tú le preguntas a tu esposo, y es bueno, como cada cuándo te gustaría tener relaciones sexuales, los hombres a lo mejor dirán, pues los días que terminan con ese, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, ¿verdad que sí? Entonces, la diferencia entre el hombre tiene una necesidad sexual distinta a la de la mujer, pero tiene que haber un diálogo entre ustedes. Entonces, casi nunca tienen relaciones sexuales, entonces están siendo egoístas sexualmente. Otra forma de ser egoísta sexualmente es casi no toman nada de tiempo ni nada de esfuerzo para ese momento de relación sexual. Otra forma es de ser egoístas sexualmente, tienen relaciones sexuales cuando los dos quieren tenerlo al mismo tiempo. En otras palabras, se junta el deseo sexual de la esposa y se junta el deseo sexual del hombre, solamente ahí pueden tener relaciones sexuales. No necesariamente es así. ¿Por qué? Porque es un acto de servicio. El objetivo de la relación sexual es servir a mi esposa. Y mi esposa servirme a mí también, por medio de eso. Y de esa forma unirnos más, de esa forma ser más pegados el uno al otro, de esa forma. Ahora, ¿qué ocurre cuando un hombre está satisfecho sexualmente? ¿Y qué implica? Pues es mejor líder, es mejor esposo, busca más a Dios. Y esposas, y aquí yo tengo que decir que hay muchas esposas que están casadas con sus esposos y sus esposos no son cristianos, pero sigue siendo tu esposo, sigue siendo tu esposo. Y muchos han castigado a su esposo sexualmente. A lo mejor es una de las razones por las cuales no quiere acercarse contigo, no quiere acercarse con Dios. ¿Por qué? Porque tú le has puesto un límite, tú has dicho no. Y déjame decirte, hermana, estás mal, estás en pecado. Ahora, no estamos hablando de abuso sexual, ya dijimos, el abuso sexual es otra cosa. Pero si solamente tú no tienes relaciones sexuales con tu esposo, entonces estás pecando. Y eso es algo de lo cual también te tienes que arrepentir. Yo sé que este pecado sexual casi nadie lo habla, ¿verdad? Casi nadie lo dice, pero tenemos que decirlo. Ahora, también tengo que advertir que hay muchas personas que ahorita están viendo este video y ustedes no están casados y están viviendo juntos.
y también estás en pecado. Si tú no estás casado, estás en pecado. Tú quieres que Dios bendiga tu relación, quieres seguir viviendo una vida promiscua, tienes que casarte. Por eso es que si verdaderamente el muchacho te ama a ti, entonces te va a llevar al altar. Va a haber un compromiso público. No, pues es que ahorita, ¿verdad? Y ahorita le van a echar la culpa al coronavirus, ¿verdad? Porque no hay bodas. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Si ustedes están teniendo relaciones sexuales y tú dices, pero ya tenemos 10 años juntos, pero no nos hemos casado. No se han casado. Si no se han casado, están en pecado. Tienen que casarse. Y por eso es que nosotros no podemos solapar el pecado sexual. Y yo sé que ahorita hay ciertas personas que nos están escuchando y están diciendo, pues, no es cierto, a mí no me gusta escuchar esto, ¿verdad? Porque te estamos diciendo a lo mejor algo que va contrario a lo que tú piensas o contrario a lo que tú crees. Pero déjame decirte, si vamos a honrar a Dios, tiene que ser de la forma que Dios diseñó esto que ocurriera. Tenemos que honrar a Dios a su forma, a su manera. Entonces, por eso es que es un hombre y una mujer dentro del pacto matrimonial, solamente exclusivo entre ellos dos. Otra forma también en que la gente es egoísta sexualmente es casi nunca inician la relación sexual. Ahorita vamos a ver algunas partes aquí en Cantares que son impresionantes acerca de algo, pero nosotros tenemos que buscar ser más generosos sexualmente con nuestra esposa. Ahora, quisiera leerte lo que dice. Ahora regresamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Dice así: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros a uno, para que no os tiente Satanás por causa de vuestra incontinencia. Y este es un versículo enorme que tiene todo que ver con la ética sexual. Entonces, lo que nos dice el versículo 5 es: no os neguéis el uno al otro. ¿A qué se está refiriendo? No está refiriendo a la relación sexual. No os neguéis, es un mandato que nos está diciendo, no os neguéis el uno al otro sexualmente. Ahora nos da una cláusula: a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Hay tiempos, hay temporadas que es natural no tener relaciones sexuales. Por ejemplo, cuando una mujer acaba de dar a luz, hay un tiempo de cuarentena, 40 días después de dar a luz, que no es correcto tener relaciones sexuales durante ese tiempo, por todo lo que está ocurriendo dentro de la mujer. Durante el tiempo de que una mujer está menstruando, pasando por su periodo, también no es correcto tener relaciones sexuales. Hay ciertas enfermedades que no permiten que haya relaciones sexuales. Está bien, o sea, hay temporadas. Pero incluso aquí nos dice, ¿cuándo es el momento que ese es el mutuo consentimiento? Dice, para ocuparos sosegadamente de la oración. En otras palabras, tú dices que vamos a ayunar y orar durante varios días y no vamos a poder tener relaciones sexuales, pues está bien, ¿verdad? Pues hay un acuerdo previo, pero luego dice al final, y volved a juntaros a uno. Luego que cumplan ese tiempo de mutuo consentimiento, regresen a tener relación sexual. Esa es la forma que nosotros protegemos nuestra relación. Esa es la forma que estamos protegiendo el hecho matrimonial. ¿Cómo es que lo dejamos desprotegido? Pues con todo el pecado sexual. Entonces tenemos que arrepentirnos si estamos haciendo algo mal. Y ahora tenemos que buscar la reconciliación y tenemos que buscar hacer la parte que nos toca, la parte que nos corresponda. Y eso es tener relaciones sexuales, actividad sexual dentro de la relación. Y aquí dice, para ocuparos sosegadamente de la relación y volver a juntaros a unos. Y aquí nos dice algo clave: para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En otras palabras, ¿cuándo es que viene la mayor tentación? Y la mayor tentación viene cuando hay
abstinencia. Ahora, algunos aquí dicen esa palabra incontinencia, si nosotros el día de hoy entendemos incontinencia, a lo mejor pensamos lo que es el término médico, ¿verdad? Incontinencia es una persona que no puede tener una erección, un hombre que no puede tener una erección. Entonces, en términos bíblicos no se está refiriendo a que no pueda tener una erección, se está refiriendo a que no haya actividad sexual. No, se están conteniendo, no hay una relación sexual continua. Entonces, ¿cuándo es que viene la tentación? ¿Cuándo es que viene que estamos bajando los brazos? Cuando no hay actividad sexual entre un hombre y su esposa. Solamente. Cualquier otra cosa es pecado. Si nosotros queremos luchar por nuestro matrimonio, si nosotros queremos luchar por lo que Dios quiere para nosotros, si queremos vivir en esta ética sexual que Dios quiere que nosotros vivamos, entonces nosotros tenemos que proteger. Y si queremos nosotros que Satanás no entre, entonces tiene que haber relaciones sexuales entre nosotros. No poner excusas, no decir, pues el próximo, en 10 años vuelve a intentar, y cualquier excusa que nosotros ponemos. Y muchos lamentablemente han puesto cualquier cosa para separarlos. Cualquier momento. Simplemente están dando excusas y razones por las cuales no pueden tener relaciones sexuales, y ahora por esto, y ahora por aquello, y ahora por aquello, y ahora por aquello, y ahora por aquello. Pero Dios nos ha llamado a proteger nuestra relación. Dios nos ha llamado a proteger nuestro matrimonio. Y la única forma de hacerlo en el área matrimonial es teniendo un lecho matrimonial activo. Tener un lecho matrimonial que estemos buscando honrar a Dios. Y esa es la forma que nosotros debemos vivir. Sí, y un punto bien importante también es hablar. La comunicación es muy pues indispensable en el tema. ¿Por qué? Porque damos por hecho que lo sabe, que alguien le enseñó, y hay unas cuestiones bien importantes que todos venimos cargando, ¿no? De nuestra niñez, de la soltería, venimos cargando con diferentes cuestiones en el ámbito, en el tema sexual. Una de ellas, por ejemplo, es la inseguridad. Cuando alguien se burló de ti, alguien dijo algo de tu cuerpo, entonces creas una perspectiva errónea de tu cuerpo, y todas estas cosas vienen a manchar, vienen a dañar la situación sexual en tu vida. Por eso es muy importante que ustedes puedan tener una muy buena comunicación en el tema, al grado de poder hablar, oye, pues ¿qué tan seguido vamos a tener relaciones sexuales? Y entonces llegan ustedes a un acuerdo, pues no sé, 3 veces a la semana, 2 veces, o el acuerdo que ustedes puedan llegar. Y cómo va a ser la duración, y qué sí y qué no. Siempre la pregunta es, ¿y qué es permitido dentro de una relación sexual? Bueno, la respuesta es todo, siempre y cuando no se dañen el uno al otro y no lo saquemos de los parámetros de Dios. Entonces, si alguien pregunta, ¿entonces pornografía se vale? Bueno, como David mencionó al inicio, pornografía ya es meter a alguien más a la relación sexual. Y entonces son cuestiones que ustedes tienen que hablar y que tienen que tratar. Obviamente esto es hablando de un corazón sano, un corazón saludable, entendiendo que es un acto de amor y de servicio el uno al otro. Si tú lo ves como una obligación, es que pues lo tengo que hacer porque ahí dice, entonces no estamos entendiendo la perspectiva correcta, porque la relación sexual es tan santa que cuando ocurre, nosotros estamos glorificando a Dios. Tú glorificas a Dios al tener relaciones sexuales con tu esposo. Y entonces podemos ver lo que es como la guerra espiritual, ¿no? O sea, tú quieres ganarle esta batalla a Satanás, pues tú tienes que hacer guerra en tu cuarto con tu marido. Y esto nos habla también acerca de la santidad, cuando dice, para que no nos tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia. Esto es procurar la santidad entre nosotros, en nuestra casa, es
velar por la santidad el uno del otro. Ahora quisiera que vayamos a otro pasaje en la Biblia, y es el libro de Cantar de los Cantares. Y lo que vamos a hacer es de que vamos a hacer como que voy a estar saltándome algunos de estos versículos para que vayamos viendo alguna parte de eso. Y ahora yo no quiero ahorita entrar en el detalle, a lo mejor hay gente que dice, no, eso no se puede ver de un punto de vista matrimonial o sexual, sino que es una relación entre Dios y su iglesia, y podrá ser que es una relación entre Dios y su iglesia, pero hay ciertas connotaciones aquí que simplemente es un canto de amor. Entonces es válido este canto de amor. ¿Qué es el libro de Cantar de los Cantares? Y porque a muchos les gusta el libro de Cantar de los Cantares y otros no lo quieren leer, ¿verdad que sí? Pero quiero exponerles aquí algunas de las cosas para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que nosotros necesitamos dar y qué es lo que mi esposa necesita. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros lo que hemos hecho es dañar la relación. La relación sexual se daña de muchas diferentes formas. Por ejemplo, si un hombre se burla de su esposa, imagínate que es la persona que más debería inspirarte confianza, y ahora el esposo se burla de su cuerpo, se burla de su intimidad, entonces el momento de la burla, ¿qué hace? Pues la está dañando a ella completamente. O sea, no va a querer tener relaciones sexuales contigo. ¿Por qué? Porque tú ya la dañaste, tú ya la ofendiste. Entonces nosotros tenemos que luchar. ¿Para qué? Para que el hecho matrimonial nadie se pueda meter ahí, sino que nosotros verdaderamente, como decía mi esposa, podamos honrar y glorificar a Dios. Ahora, Cantar de los Cantares, vamos a estar leyendo algunas porciones. Vamos a empezar con el capítulo 1, versículo 2, y van a notar los tonos medios intensos de este pasaje. Capítulo 1, versículo 2. Ahora, aquí tienen que darse cuenta que ¿qué es esto, Cantar de los Cantares? Pues de repente es el hombre hablando y de repente es la mujer hablando. Hazte cuenta como si fuera un poema, y de repente ella dice algo y de repente él dice otra cosa. Entonces aquí nos explica lo siguiente. Capítulo 1, versículo 2 dice así: oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores me son tus amores que el vino. Ella está hablando y está diciendo, oh, si él me besara con los besos de su boca. Versículo 4, ella está hablando y dice, atrae en pos de mí y correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Ella está diciendo, voy a ir con el rey y nos vamos a meter a la cámara y ahí nos vamos a alegrar. Versículo 8 del capítulo 1 dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Aquí nos empieza a decir algo. Ella, si ustedes se van dando cuenta, la que tiene más iniciación, se van a dar cuenta quién es. Y se van a dar cuenta cuál es la reacción del hombre. El hombre dice, aquí empieza a hablar él. Y él dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Esa es la frase de él. Eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa. Esas son las palabras que tú, varón, necesitas decirle a tu esposa. Ella necesita sentirse amada, sentirse hermosa. Nosotros tenemos una niña ahorita que tiene 4 años de edad y se llama Cielo. Y desde los 3 años de edad, ya ella se acerca conmigo y me dice así, papá, ¿cómo me veo? Ahora, nuestro hijo Sandy, que tiene 8 años, jamás en su vida se ha acercado conmigo y me dice, papá, ¿cómo me veo? ¿Verdad? A menos de que traiga que traiga un traje de Spider-Man y quiere que lo veamos, ¿verdad? Pero a él no le importa que le digan que es guapo. Pero ella sí, ella tiene 3 años. Y desde los 3 años ya tiene esta necesidad de que su padre le diga, eres bonita. Ahora yo nomás quiero aquí hacer una aclaración, varones, porque muchos de nosotros no hemos tomado esto en serio también con respecto a nuestras hijas. Nuestra responsabilidad con nuestras hijas es amarlas mucho. Y es mostrarles este amor. A distinto con el hombre, con el niño, ¿verdad? Con los hombres el desarrollo es diferente.
Pero con ellas tenemos que mostrar caballerosidad, con ellas tenemos que darles amor y decirles que son hermosas, decirles que las amamos, decirles que son muy importantes para nosotros. A nuestros hijos también les decimos que los amamos y también constantemente les estamos diciendo te amo y te amo y te amo. Y muchos hombres no han hecho esto. Entonces van creciendo estas niñas, se convierten en adolescentes y tienen un hueco de amor impresionante. ¿Y qué van a hacer? Empiezan a desvestirse literalmente. Empiezan a enseñar partes de su cuerpo. ¿Para qué? Para recibir atención. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que si descubren una parte de su cuerpo van a recibir atención, aunque sea sexual. Entonces, ¿qué hacen? Terminan dando su cuerpo, dando sexo para recibir amor. ¿Y todo por qué? Porque nosotros como papás no llenamos esa falta de amor. ¿Cuándo? Cuando son pequeñas. Es el momento de abrazarlas mucho. Es el momento de decirles te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Por qué? Porque ella tiene una necesidad de esa. Y tu esposa, ahora vayámonos para el otro lado, tu esposa tiene eso. Ella tiene una necesidad de que tú le digas, eres hermosa, eres bella, me fascina cómo te ves, qué bien te ves, wow. Ella necesita que tú se lo digas. Yo no necesito eso. Hacia mí me dicen, qué bien te ves, ya. No necesito eso, pero ella sí lo necesita. El hecho de que yo no lo necesite, y esa es la clave, hermano, esa es la clave. Tú dale a tu esposa lo que tu esposa necesita. Y si tú le das a tu esposa lo que tu esposa necesita, entonces ella va a poder darte a ti lo que tú necesitas. Ella necesita que tú le digas que es hermosa. Ella necesita sentirse amada por ti. Ella necesita sentirse respetada por ti. Por eso es que, hermanos, cuando hay un hombre que cae en infidelidad, ¿qué ocurre? El corazón de ella, de su esposa, se destroza. El corazón de ella se despedaza. Y tú dices, pero el que cometió el pecado fue el otro. Sí, pero la que sintió que su mundo se desmoronó fue ella. ¿Por qué? Porque es una agresión en contra de ella. Es un daño en contra de ella. Entonces, por eso es que tú tienes que ser fiel a tu esposa. Tenemos que cuidar el hecho matrimonial. No permitir la infidelidad en el matrimonio, sino luchar. Y parte de luchar significa decirle a ella, te amo, te amo. Miren lo que dice el versículo 13. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, está diciendo ella. El versículo 15 dice, he aquí, tú eres hermosa, amiga mía. Le vuelve a decir, eres hermosa. ¿Cuántas veces tu esposa dices, no, ya está ahí, ¿verdad? Con una vez que le digas eres hermosa, 2 veces que le digas que eres hermosa, 3 veces. ¿Cuántas veces tu esposa diría, ya no es necesario que me digas eres hermosa? No, es necesario 1, 2, 3, 1000 veces decirlo. Y ella no se va a cansar de escucharlo. Y él entonces le da a ella lo que ella necesita. Era aquí, tú eres hermosa, amiga mía. Tú eres bella. Tus ojos son como palomas. Versículo 16 dice, he aquí tú eres hermoso. Ahora ella le está diciendo a él, amado mío y dulce, nuestro lecho es de flores. Mira quién está invitando hacia la cama. Es ella. Capítulo 2, versículo 5. Miren cómo dice ella. Ella habla, dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Miren lo que dice. Estoy enferma de amor. Su izquierda está debajo de mi cabeza, su derecha me abraza. Ella está pidiendo, abrázame por favor. Estoy enferma de amor. Versículo 10 dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.
Ahora nos vamos al versículo 14, el capítulo 2, dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Capítulo 3, versículo 1 en delante dice: sí, por las noches yo busqué en mi lecho al que ama mi alma. Qué impresionante cómo ella describe a su esposo, el que ama mi alma. Ella se siente amada por él. Porque es que muchas veces no quiere haber, no hay una relación sexual, no hay entendimiento sexual. Porque varón, tú no entiendes que ella necesita sentirse amada por ti y no se siente amada por ti. Ayúdale en la casa, ayúdale a servirle a los niños, ayúdame. ¿Por qué? Porque para ella todo eso tiene que ver con ella sentirse amada. Necesita saber que verdaderamente tú la amas. Entonces ayúdale con los trastes, ayúdale con la casa, ayúdale a hacer tarea con los niños, ayúdale a dormir a los niños. Tú tienes que participar en todo eso siempre. Ella dice: lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodearé la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo agarré, dice, y no lo dejé hasta que lo metí a la casa de mi madre. Ella está diciendo eso. En la cámara de la que me dio a luz. En la cama de la que lo dio a luz. Os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las hierbas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y esa es una aclaración que dice muchas veces en todo este libro. Dice: no despertéis ni hagáis velar el amor. O sea, no lo despiertes antes de tiempo y tampoco lo hagas velar, tampoco te esperes demasiado, sino que sea en el momento correcto. Capítulo 4, versículo 1, ahora él está hablando y hablando acerca de ella, dice: he aquí, eres hermosa. Parecía que el cuate no trae mucho, ¿verdad? Eres hermosa. Y con decirle eres hermosa es más que suficiente. Dile: eres hermosa, te amo. Pero muchas veces, ¿qué es lo que han hecho? No, las palabras han sido de desprecio hacia tu esposa. Varón, y tienes que darte cuenta que muchos de nosotros, en vez de tratar y darles vida a nuestra esposa y tratarla bien, ¿qué es lo que hemos hecho? En vez de decirle eres hermosa, la has destruido. Y le has dicho: no sirves para nada, eres una inútil. ¿Y qué has hecho? Has destrozado el corazón de tu esposa. En vez de sentirse amada y protegida, que eso hace que ella quiera tener relaciones sexuales contigo, ¿qué haces? Completamente lo contrario. La destruyes con tus palabras. Que tu boca jamás destruya a tu esposa. Siempre dile que ella es hermosa. Siempre dile que la amas. No deben salir palabras de destrucción, deben salir palabras de edificación de tu boca. Y él dice: he aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí tú eres hermosa. Estamos hablando del capítulo 4, versículo 1. Ahora el versículo 2 dice: tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como de manada de cabras. Yo sé que no suena muy lindo, ¿verdad? Pero esa es poesía judía de ese entonces, que se recuestan en las laderas de Galaad. Dice: tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas. Para que tengan una idea más o menos qué le está diciendo. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas. En otras palabras, se lava los dientes. Sus lentes están limpios. Pero no solamente eso, dice que suben del lavadero todas crías gemelas y ninguna de ellas es estéril. Está diciendo: sus dientes están bien limpios y no tachimuela, dice. Tiene todos sus dientes ahí como gemelas, dice, crías gemelas. El mismo diente que tiene acá, también lo tiene acá. No tachimuela.
Sus labios como hilo de grana. Tú hablas hermosa, hablas bien bonito. Sus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus 2 pechos como gemelos de gacela. Versículo 7 dice: tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Varón, tú tienes que llenar el oído de tu esposa. Y cuando llenas el oído de tu esposa, llenas el corazón de tu esposa. Tú la haces sentirse amada. Le dices que es importante. Porque tú dices, no, pues no he cambiado de opinión, ¿verdad? O sea, le sigo amando, ¿verdad? Pero no se lo tengo que decir. Y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta. Nosotros sí queremos que ella reaccione bien con mis necesidades sexuales, pero yo no estoy dispuesto a darle a ella. Ella no tiene una necesidad sexual, pero sí tiene una necesidad emocional. Su amor ella lo percibe a través de las palabras que yo le digo. Yo tengo que darle a mi esposa lo que mi esposa necesita. Y por eso es palabras. Sigue diciendo, versículo 9 dice: prendiste mi corazón. Ahora está hablando él. Hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Una gargantilla de tu cuerpo. Cuán hermosos son tus amores, hermana mía. Capítulo 5, versículo 2 en delante. Ella está hablando, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Oí la voz de mi amado que me llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Aprende de Salomón. Apréndele. Dile: perfecta mía, hermosa mía. Aunque no digas, es que como tus cabellos, ¿verdad? Como las cabras, ¿verdad? A lo mejor no lo va a entender de esa forma, ¿verdad? Pero a lo mejor sí dile: perfecta, amada, hermosa. Tú tienes que decírselo. Hoy en el mundo de redes sociales, nos damos cuenta que la necesidad de sentirse atractiva es tan común. Por eso es que las chicas constantemente están tomándose fotos de ellas y están subiéndolas. ¿Para qué? Para que la gente les diga qué tan hermosas se ven. Tu esposa no necesita de nadie más saber que es hermosa más que de ti. Tú llénale el oído. Dile que ella es hermosa, perfecta. Miren qué es lo que ella dice. Versículo 3, se pone bien interesante. Me he desnudado de mi ropa. Lo dice ella. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo me he de ensuciar? Imagínate que tú estás trabajando, ¿no, hermano? Tú estás trabajando y de repente recibes un WhatsApp de tu esposa que te dice esto y tú te pones nervioso, ¿eh? Ay, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levantaré para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra. Ahora nos vamos al capítulo 7, versículo 6 en adelante. Él dice: cuán hermosa eres, cuán suave el amor deleitoso. Él le está diciendo a ella: cuán hermosa eres, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Y yo dije: subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid, el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Versículo 10, y esta es la clave para muchas mujeres. Escuchen lo que dice ella: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Yo soy de mi amado y conmigo tiene
su contentamiento. ¿Qué está diciendo? Yo soy de mi amado. Yo le pertenezco a Él. Y su contentamiento, está refiriéndose al contentamiento sexual, lo tiene conmigo. No tiene necesidad de nada más. Él está satisfecho. Y eso es lo extraordinario del matrimonio cristiano, que tú puedes estar completamente satisfecho sexualmente con tu esposa. Dios nos diseñó para la fidelidad. Dios nos diseñó para nosotros caminar en integridad. Ella dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Miren lo que dice ella, el versículo 11. Estamos en Cantar de Cantares, capítulo 7, versículo 11 ahora. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Ella lo está invitando. Ella es una mujer que se siente amada, una mujer que se siente protegida, una mujer que se siente deseada por su esposo. Y ella le dice al esposo, vente amado, vamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas. Ahora yo estoy ahí, ¿en serio? O sea, ¿tú estás invitando a que vayamos al campo a ver las viñas? Sí, veamos si brotan las vides, si están en cierne. ¿Me estás invitando a que vayamos a ver las vides, los árboles de uvas? Sí. Miren lo que dice, si han florecido los granados. Y luego lo que dice ella, allí te daré mis amores. ¿Qué? En el aire libre, allá abajo del árbol. Es lo que dice, allí te daré mis amores. ¿Quién está invitando? Ella está invitando. Ella está invitando. Una mujer que se siente amada, invita a su esposa a tener relaciones sexuales con él. Qué impresionante, ¿no? Capítulo 8, versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuertes como la muerte, el amor, duros como el Seol, los celos, sus brazos de fuego, fuerte llama. Pero dice el versículo 7, las muchas aguas no podrán apagar este amor, ni lo ahogarán los ríos. Cuando hay este daño, cuando hay ese tipo de amor, cuando hay esta intensidad, el hombre mostrándole a su esposa que él la ama, le dice que la ama, la llena de su amor. Y hay una satisfacción sexual ahora de parte de ella, y hay un entendimiento sexual entre los dos. ¿Cómo responde? Dice, las muchas aguas no podrán apagar este amor. ¿Qué estás haciendo? Estás protegiendo tu hogar. ¿Para qué? Para que se convierta en una fuerza y una fortaleza, las cuales las muchas aguas no podrán apagar. Vengan los ríos, vengan las tormentas, vengan los vientos fuertes, no van a poder apagar ese amor, ni lo ahogarán los ríos. Dice, si diese el hombre todos los bienes de su casa por ese amor, de cierto lo menospreciarían. En las palabras, ella está diciendo, él está diciendo, aunque me den todo, todas las cosas, todos los bienes del mundo, comparado a tener a mi esposa, 1000 veces prefiero a mi esposa. Desprecio todo lo demás por tenerla a ella. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que caminar en darle a mi esposa lo que mi esposa necesita, y yo hacer la parte que a mí me corresponde. Entonces tenemos que amarnos, tenemos que servirnos el uno al otro, y tenemos que ser amantes generosos. ¿Qué hora son? 9:15. Pues muchísimas gracias. Queremos pedirles una vez más que el día de hoy nos ayuden, por favor, a escribir aquí en el video con qué se quedan de la ¿cómo se llama? Con qué se quedan de la clase, y también cómo pueden aplicar esto, ¿verdad? Esperemos que lo pongan en práctica. Los que son casados y los que son solteros, pues
espérense, es lo único que podemos decir. Ok, queremos nada más contestar algunas preguntas. Híjole, qué difícil, ¿verdad? Pero dice así: si eres divorciado te puedes volver a casar. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Lo que nosotros entendemos es de que una persona, si tú ya estás divorciada, lo mejor es de que te quedes de esa forma. El problema, nosotros como interpretamos eso a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios. Si ya estás así, pues quédate así, quédate para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para que no haya ningún problema. Ahora, cualquier persona que tenga alguna duda con esto, pues acércate con tu pastor. Y que tu pastor pueda contestar esa pregunta de una forma mucho más, de una forma más puntual. Te conoce a ti, conoce tu situación. Yo no conozco la situación, no sé las razones, no sé nada de eso, pero la Biblia nos enseña que no debemos nosotros tratar de buscar el divorcio, sino que debemos nosotros luchar por el matrimonio. Pero hay personas que ya han pasado por eso. Entonces yo lo único que te puedo decir es acércate con tu pastor y que pueda contestar esa pregunta de una mejor forma, ¿ok? La segunda pregunta es: si algunos están casados solo por el civil, ¿viven en pecado? No, si una persona está casada por el civil, estás legalmente casado, formalmente casado, con todas las de la ley, ¿verdad? Qué bueno que lo hayas hecho delante de Dios, también, ¿verdad? Como una forma de honrar a Dios. Inclusive para casarte en la iglesia, primeramente te tienes que haber casado por medio del civil. Y al estar casados por la iglesia es para que puedan servir. Miren, yo no sabría cómo contestar esa pregunta porque nunca la había escuchado de esa forma. No sé si en tu iglesia local a lo mejor ese sea un requisito, el estar casado por la iglesia para poder servir. Yo no lo había escuchado, pero a lo mejor esa es una cuestión directamente ahí en tu iglesia local. Entonces mejor pregúntale a tu pastor si es un requisito estar casado por la iglesia para poder servir dentro de la iglesia local. Entonces, una vez más, ayúdenos por favor a compartir este video. Ayúdenos también, pónganle ahí con qué te quedas de la clase y también cómo puedes ponerlo en práctica. Primeramente Dios, nos vemos el día de mañana. Y nada más queremos anunciar de una vez que terminando nosotros la Escuela para Matrimonios, la siguiente semana vamos a comenzar el curso de Escuela para Padres. Entonces, si a ustedes les interesa, les estaremos dando un poquito más de información más adelante, pero primeramente Dios, estaremos iniciando la Escuela para Padres la próxima semana, terminando ya este curso de Escuela para Matrimonios. Dios les bendiga.